Isa y traicionado el Yokai de las sombras. Capítulo 16. En algún lugar de un bosque, más en específico una cabaña, se podía ver como una familia un poco peculiar salía de la misma con una gran sonrisa. Esta familia pertenecía a la raza Nekomata, siendo la madre y el padre pertenecientes a esta. Ambos portaban kimonos de color negro con detalles en dorado y plata, a la par de que salían de aquella cabaña. Atrás de ellos una niña de unos aparente 10 años salía de igual forma con timidez y curiosidad. Los padres, al notar aquello, solo rieron levemente, ya que esto era de todos los días. Vamos pequeña, no tengas miedo, es lo mismo que hacemos todas las mañanas, decía la mujer en un tono cariñoso. La pequeña, al escuchar aquello, solo ladeaba la cabeza al escuchar aquellas palabras y con un tono tierno dijo, hola, soy Aiko y sufro de falta de memoria de corto plazo. Aquella respuesta le sacó una sonrisa a aquella familia. Vamos hija, tenemos que ir a dar una vuelta, dijo el hombre ahí presente. ¿Usted es mi padre? Ahora lo recuerdo. Perdón papi, perdón mami, me olvidé de ustedes, decía la niña apenada, mientras que sus padres solo la miraban con cariño. No pasa nada hija, dijo el padre, nosotros siempre estaremos a tu lado, dijo la madre mientras se acercaba a la pequeña para seguido cargarla y abrazarla con cariño. Seguido de ello el padre se les unía, para después de unos segundos empezar a irse al bosque. Cambio de escena. Ver cómo la niña estaba jugando mientras sus padres la miraban con cariño. Ella era su razón de vivir, su linda y pequeña hija que nació como fruto de un gran amor. A los pocos minutos la pareja se levanta de suelo para seguido la mujer llamar a su hija, la cual al escuchar que la llamaban fue al lugar para seguido de ello al estar enfrente de ellos decir, hola, mi nombre es Aiko y sufro de falta de memoria de corto plazo, ¿me podrían decir cómo me conocen? Hija, somos nosotros tus padres, ya es hora de irnos de aquí, ya es muy tarde y tu madre va a preparar algo rico para comer, dijo el hombre en tono cariñoso. Ash. Lo olvidé de nuevo, perdón papi, perdón mami, dijo la pequeña en tono arrepentido. Ay mi pequeña, no es necesario que te disculpes, vamos a casa, decía la mujer mientras tomaba rumbo para su hogar siguiendo unas marcas en forma de gatitos, cosa que a la niña le gustaba y se quedaba viendo uno. ¡Qué bonitos!, dijo la niña llamando la atención de los dos adultos. La madre fue quien se acercó a Aiko para decirle algo. Mi niña, si un día te llegas a perder y ves estas marcas, síguelas, estas marcas están hechas para que te lleven a casa, decía la mujer. Ok mami, respondió la niña. Cambio de escena. Una Aiko ya más crecida se encontraba jugando por el bosque a vista de sus padres. Su linda hija ya había crecido más, y con ello su curiosidad, cosa que levemente preocupaba a los Nekomata, ya que esta curiosidad podría excederse e irse más lejos de lo que debería. Aiko, no te vayas muy lejos que te puedes perder, juega por aquí cerca, gritaba la mujer. Sí señora, respondió Aiko siguiendo una pequeña mariposa. Aiko se adentraba de poco a poco a las profundidades del bosque. Ella estaba tan enfocada en atrapar a que no se había dado cuenta de su alrededor. Después de unos intentos por fin pudo atrapar a aquella mariposa. Al por fin darse cuenta de su alrededor, esta notó que no reconocía el lugar, cosa que la dejó en shock. Mami, papi, ¿dónde estoy?, decía la niña aterrorizada. No sabía qué hacer en esos momentos y sentía que se le olvidaba algo, pero esta no la recordaba, así que comenzó a caminar por aquel inmenso bosque. Seguía y seguía caminando. Ella estaba tan sumida en sus pensamientos sobre recordar algo muy importante que le habían dicho unas personas que ella no recordaba, pero sentía muy en su interior que eran especiales. Fue tanto el tramo recorrido que sin darse cuenta se había topado con 3 sujetos no muy buenos, puesto que en su cara se les podía ver la malicia. La pequeña Aiko se había chocado con uno de estos sujetos, los cuales al notar su presencia estos sonrieron malvadamente, puesto que desde hace un rato buscaban algo con que divertirse, pero primero tendrían que presentarla con su jefe. Hola pequeña, ¿qué hace una niña tan linda como tú en estos rumbos?, preguntaba uno de los sujetos. Hola, mi nombre es Aiko y sufro de falta de memoria a corto plazo. ¿Me podrían ayudar a regresar a mi hogar, por favor?, dijo Aiko en un tono triste y suplicante, cosa que le pareció divertido a los dos acompañantes del sujeto. Así que estás lejos de tu hogar. No te preocupes pequeña, que nosotros te vamos a llevar, dijo el demonio de forma amable, tan amable que pensaría que no le harían nada a la pequeña Nekomata, pero esas palabras llevaban algo oculto o algo que no era bueno. Gracias, dijo la niña animado y esperanzada, ya que podría regresar a su hogar, o eso creía ella. Tiene Skip.
La pequeña Nekomata se encontraba en una habitación enorme, anteriormente la habían llevado con un hombre el cual al verla, se lamió los labios de forma y ordenó que la llevaran al cuarto especial. Aiko no comprendía nada, ella solo quería volver a su hogar donde dos personas que no recuerda la esperaban, así que se preocupaba por ello. A los pocos minutos aquel hombre se acercaba a ella de forma peligrosa, cosa que extrañó a la pequeña. El instinto de la niña le decía que corriera y se alejara de él, puesto que inconscientemente estaba retrocediendo, pero para mala suerte de ella el tipo la alcanzó para seguido de ello empezar a manosear a la Nekomata en sus partes íntimas, cosa que no le gustaba, e intentaba zafarse de la guardia del hombre pero no pudo. Ese día Aiko había sido violada por aquel hombre en repentinas ocasiones, así haciendo su vida un infierno donde era usado como saco de cemento por los hombres de aquel lugar, lo cual le provocó un trauma que de cierto modo su falta de memoria a corto plazo había desaparecido, dejando una carga llena de dolores por el kitsune negro. Actualidad. El grupo de youkais ya había regresado a su facción, algunos se dispersaron mientras que otros seguían con su labor de llevar a los encontrados hacia un lugar donde los puedan ayudar. Kurovara se iba directamente hacia el castillo real aún teniendo en manos a la pequeña Nekomata. El pelinegro se la había llevado rumbo a un cuarto especial donde normalmente a la familia Kitsune, la había colocada en la cama que tenían ahí. Al ya colocarla en la cama, invocaba un círculo de comunicación para contactar con Yasaka. Al responder a aquel círculo mágico, la Kitsune comenzaba a hablar. ¿Qué pasó, amor? Yasaka, ¿puedes contactar a Magari y venir a nuestra enfermería, por favor? Claro, pero ¿para qué quieres al líder de las Nekomata? Es una emergencia, contactarlo primero y dile que se comunique conmigo. El motivo ahora te lo digo cuando vengas. Ok, cariño, te veo en un momento. Cuando la llamada se había terminado, Kurovara contactó con Ari para que mandaran a un doctor para que checara a la niña que había rescatado, y de igual forma que Yasaka le solicitó que viniera, y sin rechistar la kitsune peli azul obscuro vendría al lugar. Al poco tiempo Yasaka y Ari se encontraban junto a su amado, viendo a la niña que estaba siendo atendida por un doctor con una mirada de tristeza, puesto que Kurovara les había dicho lo que había ocurrido con aquel grupo de demonios, y con ella Magari ya se había contactado con Kurovara para saber el motivo por el que le había solicitado el comunicarse con él. El pelinegro le había pedido que buscara información sobre aquella familia que había visto en los recuerdos de Aiko, la cual seguía siendo atendida. El líder de la facción Youkai del Este, al escuchar el motivo del pedido, rápidamente había puesto manos a la obra para realizar sus grandes amigos. El tiempo pasó, y con ello el diagnóstico del doctor ya había sido dado. Lo que habían escuchado no era algo muy lindo, que digamos, pues que la niña de 15 años sufría de desnutrición y deshidratación, su cuerpo presentaba moretones y uno que otro rasguño, también sufría de desgarre tanto en su zona íntima como en su zona trasera. También su estado mental era algo muy delicado gracias a los eventos traumáticos que había sufrido. Kurovara ya sabía más o menos de eso, ya que antes de volverle había hecho un chequeo rápido, y solo el chequeo del doctor había sido una especie de condición. Las dos mujeres adultos empezaban a sentir un enojo enorme hacia aquellos demonios que le habían hecho daño a la pobre niña, pero se calmaban al saber que su amada había acabado con aquel lugar y muy posiblemente el desgraciado que le había hecho daño a la Nekomata, y tenían razón. Antes de que los clones de Kurovara acabaran con los demonios y caídos, los que se encontraban adentro habían visto como sus compañeros eran fácilmente abatidos por aquellas sombras. Estos mismos se fueron a esconder a un búnker que tenían ahí en caso de emergencias. El líder del lugar estaba violando a Aiko, pero había sido interrumpido en pleno acto gracias a que un guardia le había dicho lo que ocurría afuera y quién era el que había venido. Por temor a topárselo de igual forma, se iba a esconder junto a su gente, pero estos habían muerto gracias al ataque del pelinegro, el cual había desaparecido al lugar. Pero volviendo al presente, después de un rato la niña despertaba viendo con temor su alrededor. A primera vista ella veía el techo, y volteando su mira el pelinegra ve a los tres kitsunes mayores, los cuales la veían con tristeza y preocupación. El doctor ya se había ido del lugar, dejando solo a los mencionados con anterioridad, y con un tono débil la niña decía: "Oh, hola, mi nombre es Aiko, Isu.
Sufro de falta de memoria a corto plazo, gracias, por Ayu, sniff sniff, la pequeña al abrir sus ojos y ver que estaba en un lugar diferente al que estaba con anterioridad y ver como unos youkais la veían con tristeza y preocupación, deducía muy en su interior que la habían salvado de aquel horrendo lugar en donde no nada más le habían privado de su libertad, sino que le habían hecho cosas horribles, y sin aguantar más el saber que era libre, comenzaba a llorar fuertemente el kitsune negro con su instinto paternal al máximo. Este había ido a abrazarla protectoramente, en donde ella empezaba a llorar más fuerte, al saber que podría vivir libremente todo a la vista de las dos mujeres las cuales lloraban por aquella escena que se había formado, las había hecho ponerse tristes a niveles altos en otro lugar. En el inframundo una reunión de demonios se estaba llevando a cabo entre los patriarcas de algunas casas demoníacas y el Mao carmesí, el cual se podía notar serio al igual que los antes mencionados, puesto que hace unos instantes Sir Sech les había contado algo que los había dejado totalmente atónitos, pero de un momento a otro sus expresiones cambiaban a unas de enojo puro dirigido hacia cierto peli castaño ahora peli negro, así que por ese mocoso, nos iban a cambiar. Decía en hombre pelinegro el cual era el patriarca del clan Citri, que le vieron el que no tengamos nosotros. No tiene ni un puto sentido, dijo un rubio ojiazul siendo este el patriarca del clan Fénix. No lo sé, pero lo que sí sé es que debemos acabar con ese maldito y que vean esas perras que no tiene nada de especial, dijo el patriarca de la casa Astaroth, el cual lo había dicho en un tono tajante, idea que fue apoyado por los ahí presentes. ¿Tienes alguna idea, Sir Sech? ¿Por qué por lo que nos dices las has estado investigando y siento que ya tienes un plan? Decía el patriarca del clan Agares. En efecto, respondió el pelirrojo, ya tengo un plan, pero todo a su tiempo, dejemos que pase un poco más, pero de mientras planeamos todo con calma, terminó de decir el Mao mientras que en sus ojos un brillo rojo empezaba a surgir mucho tiempo después. Varios meses habían pasado y durante este tiempo, Yasaka ya había dado a luz a su segunda hija, la cual fue llamada como Senko. Kuno ya había crecido notoriamente teniendo la apariencia de una adolescente de unos 18 años, a pesar de que ya tenía 23 años de edad. Nobuki ya había cumplido un año de vida y con eso Ari era feliz. Aiko actualmente ya pertenecía a la familia del Kitsune, puesto que había sido adoptada por él mismo ya que sus padres de sangre habían fallecido por una gran depresión al no poder encontrar la cosa que había puesto de igual forma a la niña, pero gracias a Kurobara, Ari y Yasaka, habían logrado que la tristeza de la Nekomata se dispersara y cambiara a felicidad. Había sido un camino duro pero no muy complicado. El objetivo de los tres adultos era proteger la sonrisa de Aiko, y ello lo cumplirían a como de lugar. Ahora nos ubicamos a la nueva actualidad. Todos realizaban sus mismas actividades de siempre, con la única diferencia de que al igual que Ari, Yasaka cuidaba de Senko mientras estaba realizando su labor, cual sentía una sensación cálida a la hora que estaba junto a la Nekomata. Esta de igual forma sentía la misma sensación que la Kitsune. El deseo de estar siempre juntas era mutuo, algo estaban haciendo muy en su interior, un sentimiento de amor nacía de ambas, sin saberlo ellas mismas también. Durante este tiempo las chicas que alguna vez llegaron a amar a Issei y estuvieron vigilando a Kurobara, obviamente ya sabía sobre eso pero no hacía nada, ya que si ellas lo atacan o algo por el estilo, él de igual forma lo hará tirando a matar sin importar que para su sorpresa las primeras en actuar para poder tener de nuevo a su amado fueron las tres dragonas Tiamat, Ersa y Valeria, las cuales interrumpieron una salida familiar entre Kurobara, Aiko y Kuno. Todo iba saliendo normal hasta que una barrera se alzaba por encima de ellos alertando a las dos chicas, las cuales de shock se abrazaron. Aiko de forma asustada mientras que Kuno la abrazaba de forma protectora. Kurobara se mostraba sereno mientras que en su interior buscaba la ubicación de solo tardó un par de segundos para ubicarlas y para su suerte de cierta forma estaba rodeado. Día de las presencias estaba enfrente y atrás de él mientras que la última presencia estaba por encima de él. Deducía que estaba volando. Todo estaba en un silencio tenso, sin que se dieran cuenta las dos hijas del pelinegro se habían acercado a su padre y este en respuesta sacaba sus rasgos kitsune para cubrirlas con sus colas, puesto que estaban en el mundo humano y habían ocultado sus rasgos youkai para pasar desapercibido. Ara, cuánto tiempo sin verte, amado mío.
Dijo la voz que estaba en el cielo en un tono un poco yandere. Hola compañero, o debería decir, mi amor, decía la voz enfrente de él, por fin te vuelvo a ver mi dragoncito, decía la voz detrás de él, las cuales se iban revelando de una por una mostrando a una peli azul claro, una peli roja y una peli plata. Las tres chicas miraban con anhelo al peli negro, el cual solo les respondía con una mirada seria mientras a cada una las miraba analíticamente. Este reaccionaría a algún movimiento hostil aunque sea el más mínimo. Sé que es algo estúpido preguntar esto, pero de igual forma lo haré, pensaba el kitsune para seguido preguntar, ¿qué hacen aquí? ¿Qué es lo que buscan? Oh cariño, tú sabes a quién buscamos, decía la peli azul claro mientras en sus ojos unos corazones se formaban al ver la apariencia del hombre que ella amaba, aunque no sea la apariencia de su querido castaño no le importaba, solo quería que aquellos recuerdos junto a su ex marido desaparecieran por completo. Así es, dice, así que de la forma más amable y pacífica ven con nosotras, y te aseguro que no saldrán lastimadas tus supuestas hijas, decía la pelirroja en un tono coqueto, pero lo último lo decía con un poco de enojo, el cual fue notorio por Kurovara, provocando en este un enojo que no demostró. Un nuevo silencio se formaba y con ello las tres chicas estaban expectantes a la decisión del su amado. Los minutos pasaban y ellas muy en el fondo sabían que tendrían que hacerlo a las malas, pero seguirían esperando alguna respuesta por parte de Kurovara. Y bien, amor mío, ¿cuál es tu decisión? Cuestionaba la peli plata, que poco a poco preparaba algo especial para tratar de someter a su querido castaño y llevárselo a la mala. La única respuesta que salía del peli negro era la nada, puesto que en su cabeza veía posibles escenarios. Los ojos del kitsune se dirigían a sus hijas, las cuales Kunou preparaba un poco del fuego del zorro, poder de su madre combinado con el poder de las sombras por parte de su padre. Aiko preparaba un poco de Senjutsu. Kurovara, al ver eso, solo pudo sonreír internamente, pero ni dejaría que sus hijas pelearan, ya que las tres mujeres estaban un poco a otro nivel. Con un toco de la cola del peli negro llamó la atención de su hija y en un susurro le decía, hija mía, vete con Aiko-chan, yo me encargaré de esto. Ay, dile a tus madres que voy a tardar un poco en llegar, y se te preguntan por qué, diles que es sorpresa. Al escuchar aquellas palabras de su padre, quería refutarlas, pero ella sabía que su padre hacía eso por su bien. Algunas palabras al oído de la Nekoma: te amabas, rápidamente se fueron en un círculo de sombras, cortesía de Kunou, la cual con el tiempo aprendió algunas cosas del poder de su querido padre. El kitsune, al ver que sus hijas ya no estaban, la ropa que tenía puesta la cambiaba a una más cómoda para pelear. Así que así son las cosas, decía la peli plata, la cual sacaba su Sacred Gear, pero aún así sin invocar su balance breaker. Solo les diré esto, el chico al que ustedes conocen como Iseyodo dejó de existir, él solo fue una persona que residía en mi cuerpo siendo una personalidad, nunca va a volver por su culpa, decía el peli negro, revelando aquello sin importarle nada, ya que esto era una mini estrategia para que sus ataques sean más erróneos, cosa que funcionó, ya que dando un grito desgarrador combinado con enojo y tristeza, una de las chicas dijo, eso no es verdad, la maldita de Yasaka te cambió y nosotras te volveremos a la normalidad. Y con ese grito la primera en atacar fue la pelirroja, la cual había dicho aquellas palabras, y con gran velocidad se acercó al peli negro para acertarle un golpe, pero este había sido parado en seco por Kitsune sin problemas, y preparando una patada rápidamente la acertaba en la pelirroja, mandándola a volar. Al ya medio librarse y ver cómo la peli plata está a punto de invocar su armadura blanca, este corrió en contra de ella para que rápidamente dar un salto para ocupar a la peli plata como una plataforma y alzarse al cielo, donde en el aire, así alrededor, invocaba unos picos de sombras para lanzarlos en contra de la chica, que a pesar de ya haber activado su armadura, esta había recibido un daño considerable. El siguiente objetivo de Kurovara había sido la peli azul claro, la cual había tardado en reaccionar, puesto que casi en un minuto sus dos acompañantes habían sido reducidas rápidamente, pero sus pensamientos eran cortados por el peli negro, el cual le propinaba un golpe en su hermoso rostro, mandándola hacia el piso, más en específico Ersa, la cual salía de donde había sido lanzadas por la patada del peli negro, pero nuevamente era mandada a donde estaba por culpa de Tiamat, la cual había caído encima de ella. Kurovara caía al piso con delicadeza, pero a la vez con elegancia, cayendo en una posición de ataque. El kitsune negro sabía perfectamente que eso no las acabaría rápido, y por eso se preparaba para lo siguiente, puesto que las tres chicas se levantaban con expresiones de enojo. Fin. Capítulo 17.
Una gran tensión se sentía en el ambiente. El kitsune pelinegro tenía su guardia alta mientras veía cada movimiento de las tres mujeres que tenía enfrente de él. En cambio ellas veían al pelinegro con lágrimas en sus ojos y con una rabia enorme. Las tres chicas se encontraban de esa manera por el simple motivo de que el pelinegro les había dicho una mentira. Supuestamente, en su punto de vista, en sus mentes retorcidas, la idea de que Seyasaka le había hecho algo a su querido castaño era enorme y harían todo lo posible para recuperarlo, cambiarlo a como estaba o más bien nada más pintarle el cabello de color castaño y que se quedarán con esa apariencia de infarto que las hacía pensar, pero también sus supuestos recuerdos junto a ellas. Cada una de miraba minuciosamente al kitsune buscando alguna apertura que puedan ocupar su favor, pero para su desgracia no encontraban ninguna. Kurovara seguía expectante a la situación. Los minutos seguían pasando y con eso nada ocurría, aún cosa que empezaba a colmar la paciencia del kitsune sin dudarlo y aburrida. ¿Van a atacar o no? Con aquellas palabras la primera en atacar fue Valeria, que en medio de ese arrebato su balance breaker fue activado. Envuelta en su armadura blanca, se dirigía con gran velocidad con un golpe dirigido a la cara del hombre, cosa que nunca llegó, ya que a punto de que eso conectará el golpe Kurovara paraba el ataque con una mano y solo fuerza bruta. Luego de eso enrollaba su brazo con el de ella para someterla como en The Batman, y con su puño cerrado cargado con Youjutsu y su poder de las sombras combinados, comenzaba a acertarle golpes en la cara de la chica de derecha a izquierda. Un par de golpes después Kurovara había visto de reojo como la reina dragón del karma había preparado un ataque mágico en su forma humana que rápidamente lanzó en contra de su persona, teniendo sometida a una muy aturdida peli plata. Kurovara la ocupaba como escudo humano para evitar el ataque, cosa que mandó a volar a la chica con su armadura agrietada y su casco roto, pudiendo ver cómo se encontraba el rostro de Valeria. El pelinegro rápidamente creaba contra de la peli azul, pero esta lo esquivaba con algo de dificultad. En ese corto lapso de tiempo el kitsune aprovechó para crear dos tentáculos de sombras que fueron dirigidos hacia Tiamat, la cual fue envuelta por aquellos tentáculos que poco a poco la empezaban a aplastar. Ersa, al ver eso, rápidamente fue a atacar a Kurovara, el cual la estaba esperando con una patada a lo León S. Kennedy, cosa que bastó para mandar de nuevo a volar a la dragona de vuelta a su sitio. Valeria regresaba al juego para intentar algo, pero esta vez con su Juggernaut Bride activa. Tiamat, para zafarse de las sombras que la rodeaban, se transformaba a su forma dragón. Aquella acción no sorprendió a Kurovara, ya que él sabía que podrían hacer eso en este tipo de situaciones y en cualquier momento. Sin preocuparse mucho, el kitsune se preparaba para pelear. Incluso sin su transformación él podría derrotarlas. En otro lugar, momentos antes, podemos ver cómo Aiko y Kuno aparecían frente a sus madres, las cuales cargaban a sus respectivos bebés sentadas en los sillones de su sala personal. Al ver que ellas estaba ahí dando un gran suspiro, ambas chicas le empezaban a explicar por qué aparecieron de la nada y sin su padre. Tiempo después las mujeres mayores tenían expresiones preocupadas, puesto que sus hijas le dijeron el mensaje de su padre y lo acontecido con las tres chicas dragón. Así que, su padre está peleando contra tres de ellas, decía Ari de una manera estoica, mientras que acurrucaba a Nobuki de forma tierna y un poco despreocupada. Así es, madre Ari, dijo Kuno en un tono un poco inquieto, viendo la actitud de su madrastra. Bueno, solo queda esperar a que venga su padre, te daremos una gran plática con él, decía Yasaka en un tono calmado, mientras que miraba a Senko dormir en sus brazos. No nos debemos preocupar por padre, él es muy fuerte, decía Aiko en un tono algo calmado, viendo a Kuno a la cara, cosa que le sacó un sonrojo a la misma, y para que no la viera así decidía mirar hacia otro lado. Esa es la actitud de Aiko-chan. Si pudo derrotar a la bestia de Apocalipsis Triexa, que no pueda derrotar a dos dragonas celestiales y una reina dragón sería algo inaceptable, decía Ari en un tono calmado, mientras que seguía arrullando a Nobuki y comenzaba al pequeño Yasaka. Al oír aquellas palabras de su compañera y amiga solo negaba con la cabeza y con una indicación de su mano dirigida hacia sus dos hijas, sentada para luego irse de aquel sitio dejando a Aiko, Kuno, Ari y Nobuki en aquel sitio. Las dos chicas, al ver eso y entender la indicación silenciosa de su madre, ambas se miraron directamente con una expresión que decía que acaba de pasar.
De regreso a la pelea, momentos después, el combate ya había iniciado hace unos instantes. Las dos dragonas activas trataban de golpear al pelinegro, pero no lo lograban ya que estos eran fácilmente esquivados por Kurovara, puesto que para él no era ningún problema, tenía la suficiente agilidad y fuerza para combatir contra un ejército completo. Él solo. Una nueva peleadora entraba a escena, la dragona Gales, con un gran ataque de fuego dirigido hacia el kitsune, pero este era esquivado por Kurovara muy fácilmente. Después de eso creó un arco de sombras para después tensar la cuerda del estallo. Una flecha enorme se creaba, después de ya estar hecha, sin dudarlo soltó la parte trasera de la flecha, dirigiéndose rápidamente y directamente hacia de la dragona, que a duras penas lo lograba esquivar. En aquella mini distracción, Valeria intentaba atacar por la espalda a Kurovara con un zarpazo horizontal, pero como si no fuera nada este lo esquivaba con suma facilidad y le regresaba el golpe con una gran fuerza implementada directamente en la boca de su estómago, provocando que la chica dentro de la Juggernaut Drive escupiera boca. Aquel golpe le había roto sus costillas y un par de órganos internos visa que la dañó excesivamente. Valeria caía de rodillas al piso secamente a la vez que la Juggernaut Drive se desactivaba. Kurovara, al ver eso y sin tener alguna piedad, agarraba algo de impulso con su pie, moviéndolo de enfrente para atrás para rápidamente acertarle una patada en la nuca, lo cual dejaba fuera de combate a la peli plata. Kurovara estaba a punto de rematar a Valeria, pero de no ser porque enfrente de él aparecía una peli blanca no terminaría su cometido. Aquella chica extendía sus brazos de forma protectora, mientras que una expresión de horror contenido yacía en su hermoso rostro. El pelinegro había entendido el mensaje silencioso, así que dejaba eso lado y lentamente volteaba a ver a sus otros dos oponentes. Alba, Albion Fem, agradecía mentalmente al kitsune para luego checar el estado de su portadora, dejándola impactada y aún más en horror. Cambiando de escena, los ataques de ambas dragonas empezaron a arremeter al pelinegro. Kurovara esquivaba los ataques de Tiamat, empezando a frustrar ya que en todo el combate no le habían hecho algún daño o algún rasguño, pero no desistirían en llevárselo a la fuerza. El prota de poco a poco se empezaba a cansar de estar esquivando los ataques de ambas dragonas a cada rato y se decía mentalmente, ¿pero por cuánto tiempo seguirá atacando estas mujeres? Mientras que pensaba eso, seguía esquivando los ataques de ambas dragonas hasta que ya por fin habían parado los ataques, cosa que aprovechó el pelinegro para crear una lanza de sombras. Con gran fuerza y velocidad fue lanzada aquella arma en contra de la dragón azul, la cual recibía aquello de lleno. Aquella lanza creada con sombras había sido incrustada en el estómago de Tiamat, la cual caía secamente al piso, mientras que su sangre se iba de su cuerpo, ya que a la hora de que se había enterrado el objeto, rápidamente se dispersó dejando aquel hueco enorme en su estómago. Tiamat gritaba con pánico, sabiendo cómo a su amiga se le estaba la vida. ¿Qué carajo hice? Seguía gritando Ersa, pero esto último con un tono de enojo dirigido al kitsune, el cual ni se inmutaba en decir algo. La dragón, al no recibir respuesta alguna, con enojo se lanzaba en contra del kitsune, el cual la veía con fastidio. Ersa preparaba un ataque horizontal con una de sus garras, pero esta era recibida por un gran golpe propinado por el pelinegro, haciendo que caiga al piso. Kurovara creaba manos gigantes con su poder de las sombras para, seguido de eso, colocarse arriba de la chica dragón y empezar a propinarle una gran ola de golpes dirigidos hacia el rostro de la dragón. A los segundos pasaron y con ello los golpes se acaban lentamente, dando un gran respiro junto a una mirada inexpresiva. Kurovara se preparaba para rematar a su saco de boxeo, juntaba sus puños para dar un golpe de martillo, seguido de ello lentamente alzar su ataque por encima de él, listo para acabar con la vida ella de un golpe, pero repentinamente este era mandado a volar hacia unos árboles gracias a un golpe de cierta dragona loligótica, la cual veía hacia la Kurovara. Se levantaba de donde había sido mandado a volar con un poco de lentitud, mientras que observaba al ser que lo había golpeado, poniendo una cara seria cuando vio al causante de ese pequeño dolor en su mejilla derecha. Una tensión se empezaba a formar en el ambiente, la mirada de ambos chocaban entre sí, sus ojos reflejaban lo que sentían actualmente. Todo seguía en silencio hasta que ese silencio era roto por el mismo kitsune. Ouroboros Opis, dijo Kurovara en un tono indiferente. Issei, regresaba el entre comillas saludo con un tono medio enojado, el cual al escuchar cómo lo
lo llamaron frunció levemente el ceño, cosa que notó Opis, pero no le daba mucha importancia a ella. Volteaba a ver a esa, la cual sentía como poco a poco su conciencia se iba, pero al ver como la dragona del infinito la miraba fijamente, ella entendía la orden silenciosa que le daba a Opis con un tono algo bajo pero audible para la LOL, y dijo: él está siendo controlado por Yasaka. Después de decir aquellas palabras, la dragona se desmayaba en el piso frío, mientras que de fondo, llevándose de aquel sitio a Valeria, Opis lentamente regresaba su mirada hacia Kurobara. Con aún más lentitud la diosa dragón levantaba su mano a la altura de su cara, mientras que soltaba un poco de su poder e invocaba un círculo mágico en la palma de su mano. El kitsune, al ver las intenciones de ella, replicaba su actuar, pero a diferencia de ella, una masa oscura se empezaba a formar en la palma de su mano, mientras que partículas negras salían de su cuerpo con aún más intensidad. La batalla entre el infinito versus las sombras estaba por empezar. Opis seguía sin decir nada. Era más que obvia las intenciones. Por alguna extraña razón ella sabía lo que querían hacer sus tres amigas y ella cumpliría con eso. La expresión de Opis volvían a lo que solía ser una mirada fría y sin expresión, propuesta a cumplir con cualquier objetivo que se proponga. Para su suerte, enfrente de ella estaba lo que más buscaba, lo que ella junto a las demás anhelaba. Su felicidad estaba enfrente de ella y no perdería la oportunidad de recuperarla. Kurobara, por su parte, si la dragona lo atacaba físicamente y si lo atacaba a distancia con su mano izquierda, preparaba su manipulación de las sombras para rápidamente crear algo para retener el ataque. El silencio profundo del lugar daba una sensación indescriptible. El viento soplaba libremente, ondeando el cabello de ambos peleadores. El sonido de una hoja caer fue el detonante para que empezara el combate, o eso debería haber ocurrido, ya que antes de que Opis lanzara algún ataque, la mano de la LOL era detenida por una chica parecida a ella, siendo esta Lilith, la cual la veía con seriedad. Hermana, ya basta, decía Lilith en un tono serio a la vez que bajaba lentamente la mano de Opis. Lilith, suéltame. No lo haré, hermana. Ya deja esto de lado, refunfuña de molestia TSK. Pensé que estabas de mi lado, hermanita. Hago esto por tu bien, hermana. Te estás haciendo daño a ti misma y no dejaré que eso ocurra. El daño desaparecerá cuando él esté a mi lado nuevamente. La mira con enojo y un poco de tristeza. Ya te dijo Red que él nada. La maldita de Yasaka y la otra cualquiera lo cambiaron para que no lo reconozcamos y se lo quedarán para ellas solamente, y no lo voy a permitir. Después de aquella interacción entre las representantes del infinito, Opis empujaba a Lilith fuertemente para seguido de eso invocar un gran círculo mágico listo para lanzarlo, pero de repente esta caía al piso secamente gracias a que Grea Red en su forma humana aparecía en el lugar, noqueando a su compañera con un golpe limpio en la nuca. Esto no había sorprendido en nada a Kurobara, ya que suponía que vendría Grea Red gracias a que Lilith había aparecido de igual forma. Red veía a Opis con un poco de melancolía. Después de verla por un par de segundos, miraba alrededor, pudiendo ver a las otras dos dragonas noqueadas de igual forma. No se había sorprendido, ya que el Sabai que se lo habían buscado. Después de mirar su alrededor por un rato más, dirigía su vista hacia Kurobara con una mirada neutral. Youkai Kurobara, un gusto verlo en vivo y en directo, dijo Red en un tono calmado. Y a la que el gran dragón de Caos Sueños me reconoce, respondía en un tono levemente sorprendido. ¿Cómo no saber quién eres, Youkai de las sombras? Vaya, me sorprende que sepas quién soy en verdad y no me confundas con él. Se ríe levemente. Yo sé cuál es la verdad, Kitsune, sé lo que te ocurrió y también sé que él solo fue un sueño o algo pasajero hasta que tú volvieras en sí. Bueno, dejando eso de lado, será mejor que te vayas de aquí junto a los tuyos, y les advierto que si los vuelvo a encontrar por aquí sabrán lo que es un verdadero kitsune. Después de aquellas palabras dichas por el pelinegro, Red solo lo miraba fijamente, viendo cómo expulsaba parte de su poder, cosa que levemente lo asustó, pero no lo demostraría sin decir nada. El dragón de los sueños se iba de aquel sitio a la vez que círculos mágicos aparecían debajo de las dragonas que estaban fuera de combate. El lugar no tardó en llenarse de un total silencio. La retirada de los dragones ahí presentes había sido rápida y con ello Kurobara también se teletransportarse. Había decidido caminar, grave error para él, ya que estando metros de llegar a su facción, enfrente de él aparecían tres chicas, nuevamente tratando de impedir el paso del pelinegro, cosa que le sacó una vaina de enojo sin que su rostro perdiera su expresión calmada mientras se decía mentalmente, ¿es en serio?
Acabo de líder con 3 molestias y media y ahora aparecen ellas. ¿Acaso hoy es el día de molestar a Kurovara? Kurovara no tenía tiempo para estas cosas, e intentó ignorarlas pero no pudo ya que cierta ex ángel se ponía enfrente de él para impedir su paso. Eso molestó el kitsune que ya sin paciencia se pondría enojado mientras que Irina con los ojos tapados por el fleco de su cabello estaba a punto de decir algunas palabras a la vez que la obscuridad de sus ojos se iba mostrando una mira de anhelo. Esta era mandada a volar lo más lejos posible por una gran mano hecha de sombras propinado por el kitsune. Siguió avanzando sin decir nada hasta que nuevamente era detenido pero esta vez por hacia la cual en intentos desesperados intentaba parar el paso del pelinegro colocándose enfrente de él y colocando sus débiles manos de pero para su mala suerte esta era empujada por la misma fuerza del hombre. Kurovara ya cansado detenía un poco su paso haciendo pensar a la rubia que lo había detenido con una mirada feliz y de anhelo alzaba su vista para ver a su supuesto amado pero lo único que vio en su campo de visión fue golpear la cosa que no tardó ya que lo último que vio fue una total obscuridad ya que el kitsune le había golpeado en la frente con un dedo cosa que mandó a volar a la rubia y sin importar que siguió avanzando hacia adelante pero nuevamente un intento por detenerlo transcurrió esta vez por la que fue alguna vez la madre de Issei, Miki la cual lo miraba con lágrimas saliendo a chorros por sus ojos y con ese sentimiento comenzaba a hablar, mi lindo y pequeño Issei-chan, por favor detente no ves que queremos hablar contigo, sniff sniff por favor. El andarse Kurovara se había detenido justo enfrente de ella a un par de centímetros de distancia, al escuchar las palabras de Miki se había puesto serio, lo que había dicho la mujer lo había enojado y con lentitud ponía su mano en uno de los costados de la cara de ella a la vez que ésta lloraba y sentir repentinamente el tocó del kitsune, su expresión facial cambiaba de una triste a una feliz pensando que su hijo le iba algunas palabras esta sorpresivamente era hecha a un lado con mucha violencia, cayendo al piso bruscamente. Miki con una mirada perdida y confundida, miraba al hombre que tenía enfrente, pero al verlo una mirada fría fue lo que había visualizado cosa que la asustó y la puso triste. Kurovara después de realizar aquella acción, volvía a retomar su paso esta vez sin mirar atrás. La mujer mayor al ver esto con un tono desesperado empezó a hablar, Issei. Por favor detente. Vuelve conmigo por favor. No me dejes sola. Vuelve aunque no sea como tu madre, seré tu amante pero por favor vuelve conmigo. Volvamos a ser felices. Esas palabras no le habían importado al kitsune y con ello tampoco había detenido su paso, cosa que aterró a Miki y sin dudarlo se iba a levantar pero solo unas palabras del pelinegro fueron necesarias para que de nueva cuenta cayera al piso. Cállese señora, ni siquiera sé quién es. Eso había hecho trizas a la castaña las lágrimas que de por sí estaban saliendo de las cuencas de sus ojos empezaban a salir aún más. Aquellas palabras le habían dolido y mucho, las palabras no le salían de su boca en cambio a ello gritos de dolor salían de la misma. La figura de Kurovara ya se había desaparecido de ahí dejando solo a la mujer castaña. Un poco de tiempo después, Kurovara llegaba a las puertas de su facción, pero algo le parecía raro ya que las puertas para el acceso estaban abiertas, algo raro para aquel lugar. Con precaución se adentraba en su facción, viendo que todo estaba en un gran silencio profundo. Las calles de aquel sitio estaban desoladas, un mal presentimiento empezaba a sumergir a las calles, se le hacían eternas. La preocupación inundaba el cuerpo del kitsune, el silencio del sitio lo seguía carcomiendo pero era cortado por dos gritos desgarradores. Con ello el terror lo inundó ya que esos gritos los supo reconocer al instante. A gran velocidad llegaba y entraba al castillo Youkai donde al interior de los sirvientes se encontraban alterados. También al entrar había sido el centro de atención. Los sirvientes lo veía, empezaban a mirar con preocupación y con algo de tristeza, cosa que confundió al kitsune. Nadie le decía nada y otra vez los gritos se había escuchado. Eso había alterado al pelinegro y como vio que nadie le decía nada apresuraba su paso rumbo a los gritos, dejando a los sirvientes con expresiones indescriptibles. Segundos después, Kurovara llegaban de donde provenían los gritos, siendo en la sala donde solía pasar el tiempo con su familia, pero lo que llegó a su vista lo había dejado helado, ya que ante sus ojos la vista de sus dos esposas llorando a mares llegaba. ¿Qué pasó? Fue lo único que puedo preguntar antes de que sus dos amadas se fueran en contra de él. Solo la tristeza se podía sentir en ambas, cosa que alteraba al Kurovara. Se los llevaron, decía Yasaka desgarradoramente. Se los llevaron. ¿A quién se llevaron?
¿Dónde están Kunou, Aiko, Nobuki y Senko? Decía Kurovara en tono desconcertado, se los llevaron, esas perras mal Navidad se los llevaron, seguía diciendo estaba Besari en el mismo tono que Yasaka, ¿qué? Pero díganme qué pasó, ¿dónde están mis hijos? Decía Kurovara ya desesperado por saber las dos al unísono. Las malditas secuestraron a nuestros hijos, aquellas palabras helaron más al kitsune, problemas tras problemas estaban pasando primero las malditas dragonas, después las tres mujeres de hace unos momentos y ahora el secuestro de sus cachorros. ¿Acaso esto nunca terminaría? La paciencia de nuestro protagonista está a punto de acabar y no dudaría en tomar represalias por esto, los actos de los que ataquen a su familia directamente serán los blancos principales de la bestia de las sombras. Cada acción tiene una consecuencia y las consecuencias serán muy graves. Fin. Capítulo 18. En la sala del castillo Youkai unos momentos antes de que llegara Kurovara, la familia del mismo se encontraba conviviendo sanamente, todo ese momento era de pura felicidad y alegría. La familia Kitsune estaba esperando al pelinegro, ya era un poco tarde y no habían comido nada por esperarlo, todo era felicidad y risas hasta que de pronto en aquel lugar el tiempo se había detenido por completo, las figuras de Yasaka, Ari, Kunou, Aiko, Nobuki y Senko se encontraban totalmente congeladas. Al lugar un grupo de mujeres entraba con expresiones nada amigables dirigidas hacia la familia Kitsune, con solo verlas el enojo las empezaba a consumir, pero se trataban de controlar por un motivo el cual era secuestrar a ciertas molestias que impedían que Suise regresara con ellas. Su plan era simple pero efectivo según ellas, un intercambio simple y sencillo, sus hijos por el hombre que aman. Para su suerte el trabajo había sido fácil, la experiencia de años había sido demostrada en aquel movimiento, la habilidad de detener el tiempo de los agares era muy oportuna y conveniente, niños con un poco de violencia, mientras que las otras resistían las ganas de golpear a las dos mujeres de Kurovara. El secuestro había sido muy corto, rápidamente aquel grupo se iba del lugar no sin antes dejar un mensaje escrito en una hoja. Al poco tiempo de haberse ido el tiempo regresaba a la normalidad y con ello la confusión de ambas kitsune. El desconcierto había llegado a sus mentes por lo que acababa de ocurrir, no se explicaban lo que había pasado. En un parpadeo sus hijos ya no estaban, la confusión estaba presente en base mujeres, a la vista de ellas una nota yacía en donde anteriormente sus hijos estaban jugando con una mira perdida. Yasaka fue la primera en reaccionar, yendo a ver cuál era el contenido de aquella nota seguido de Ari, la cual se colocaba a un lado de la rubia para leer lo que decía aquella nota. Lo que decía era: malditas pulgosas remeras mal paridas roba hombres, tenemos a tus asquerosos hijos secuestrados, para recuperarlos queremos que nos devuelvan a nuestro amado Issei en menos de 24 horas tiempo humano, si no mataremos a sus hijos y se los devolveremos descuartizados y en bolsas de plástico. Atentamente, tu peor pesadilla. Después de leer aquella nota, un gran enojo llenaba el cuerpo de las dos, pero poco a poco la tristeza reemplazaba aquel sentimiento, y para soltar aquellos sentimientos daban un grito de dolor casi oyéndose como rugido, donde las lágrimas empezaron a salir por la preocupación y el repentino acontecimiento. Algunos sirvientes llegaban al lugar buscando directamente a ambas mujeres, donde al ver su estado preguntaban qué había ocurrido, pero ambas kitsune no estaban de humor para escuchar aquellas preguntas estúpidas. Yasaka empezaba a ordenar a sus sirvientes para buscar en los alrededores algún rastro de magia o pistas sobre el paradero de sus hijos, no sin antes explicar la situación, al mismo tiempo que Ari mediante un círculo mágico indicaba a los soldados que busquen a sus hijos, mientras explicaba la situación de igual forma que su amiga. A los pocos segundos de dar sus respectivas indicaciones, un círculo mágico con el emblema del clan Citri aparecía, proyectando dos fotos, una donde Aiko y Kunou estaban atadas totalmente asustadas y desconcertadas, y en la segunda una foto de Nobuki junto a Senko acostados en una cuna siendo cuidados por aquellas fotos. Las dos mujeres nuevamente daban un grito y más lágrimas empezaban a salir por la preocupación de que le harían a sus hijos. El círculo con aquellas fotos desaparecía, dejando en aquel sitio solo a ambas mujeres. Después de eso, a los pocos minutos, llegaba Kurovara con preocupación y desconcierto. Yasaka y Ari al verlo rápidamente se iban junto a él para buscar consuelo y decirle lo que hace algunos momentos había ocurrido tiempo actual. Así que eso es lo que ocurrió, decía Kurovara con la mirada oscurecida. Así es mi amor, dijo Yasaka ya más calmada pero con la mirada vacía y fría, ¿y ahora qué hacemos?
Ya mandé a algunos soldados a que buscaran un rastro, todavía no recibo respuesta, comentaba Ari con una voz seria. ¿Qué haremos? También vamos a empezar a buscar, no debieron ir muy lejos, me encontré con algunas de ellas mientras venía hacia aquí, así que muy probablemente se encuentren en Kioto, decía Kurovara con una voz calmada ocultando su furia hacia aquellas que osaron meterse con su familia. Vale, entonces hay que empezar ya, estamos perdiendo tiempo valioso, decía Ari. Entendido, voy a llamar a nuestros aliados para que... No los llames, interrumpía Kurovara a Yasaka, no es necesario meterlos, este problema es interno, nosotros nos encargamos de esto, ¿ok? Entonces, citaré a los líderes de la alianza, tenemos que hablar con ellos seriamente. Con una voz decidida Yasaka se iba del lugar, dejando solos a Kurovara y Ari. Estos de igual forma se iban de aquel lugar con el objetivo de empezar a buscar a sus queridos hijos, mientras que en otro lugar podemos ver como un gran grupo de mujeres se encontraba en la sala de una casa mirando fijamente a dos de las hijas de Kurovara, siendo estas Kuno y Aiko. Las miradas que le dirigían era de total seriedad, mientras que oprimían su instinto para atacarlas y desahogarse con ellas por el supuesto robo que Yasaka les había hecho. Todo el lugar estaba en silencio hasta que cierta pelirroja empezara a hablar. Suspira. ¿Creen que funcione su plan, madre?, preguntaba Rias a su progenitora. Ay, cariño. Es la forma más fácil para recuperar a Ise-kun, tú no sabes de lo que somos capaces los padres por proteger a nuestros hijos, además yo que sepa esas desgraciadas quieren mucho a estas escorias, respondía Benelana de forma calmada y con un tono amable. Entonces solo toca esperar a que cumplan con la exigencia, ¿verdad? ¿Pero qué pasa si no lo cumplen? ¿O nos tienden alguna trampa, Benelana-sanma?, cuestionaba Sekvaria en un tono dudoso por aquel plan. Hija mía, no te preocupes, ya tenemos planes de contingencia, si no cumplen con lo que exigimos, señala a los hijos del Kitsune, ellos van a morir y si quieren recuperarlos a la fuerza pelearemos, somos demonios de clase alta muy poderosas, tenemos años de experiencia respaldándoos, declaraba Lady Agares en un tono calmado. Bueno, ahora solo toca esperar a que se comuniquen o nos busquen, dijo Graifi en un tono sin emoción. Así es, pronto tendremos de vuelta nuestro Ise, dijo la tía en un tono soñador. Ahí. Gritaron todas las ahí presentes, a la vez que comenzaban a platicar entre ellas cómo sería su reencuentro con su castaño y cómo sería su vida en adelante. Todas estaban tan sumergidas en su mundo que no se daban cuenta de cómo Kunou estaba manipulando las sombras como su padre, creando ella un pequeño muñequito de sombras el cual con una orden mental le decía que busque ayuda de su gente o busque a sus padres y les indique en dónde se encontraban. La pequeña sombra humanoide solo asintió para rápidamente irse del lugar a vista de Kunou, mientras que al lado suyo Aiko se encontraba muy asustada ya que cierta necómata pelinegra la miraba fijamente con una sonrisa tierna. Kunou, al ver eso, inclinaba su cabeza en el hombro de Aiko y mirarla fijamente. La pequeña necómata, al sentir el gesto de su hermana y mirarla fijamente, se calmó un poco, ya que la mirada de Kunou hacia ella era una que decía, tranquila, todo va a estar bien, y así fue como la pelinegra se calmó más y de igual forma reclinaba esperanza de que su padre adoptivo venga por ella y sus hermanitos de vuelta con la familia Kitsune. La búsqueda por los hijos de Kurovara, Ari y Yasaka, ya había comenzado, cada quien aportando ese grano de arena para localizar a sus queridos hijos. Ari movilizaba a su gente tanto como youkais cuervo, Kitsune y demás trataban de rastrear a los pequeños Kurovara. Había creado a varias criaturas hechas de sombras para que lo ayudaran a buscar a sus cachorros, y para su sorpresa de igual forma se les complicaba un poco, pero no desistiría Yasaka. Se encontraba redactado el comunicado para la alianza, ella se encargaría de lo diplomático, además de que de por sí tenía contemplado hablar con los líderes por las molestias pasadas, pero esta vez era la gota que derramó el vaso de su paciencia. Ahora sabrán lo que eran antes los yokai. Todo este movimiento era grande, no se esperaba menos. Los secuestrados habían sido los hijos de los tres personajes más importantes de su facción, así que no cesarían en buscarlos. Como no se preocuparía todos, si los hijos de sus líderes había sido, el tiempo seguía y ningún resultado
resultado se obtenía, esto ya era una situación crítica y no había avances. Poco a poco la desesperación de las amadas de Kurovara iba aumentando de igual forma el pelinegro, pero no se dejaba consumir, las búsquedas seguía y seguías, hasta que finalmente una señal de esperanza había llegado. Yasaka, Ari y Kurovara se habían reunido en un punto del bosque de Kioto junto a algunos soldados Youka y los tres principales kitsunes, se encontraban dando indicaciones hasta que de pronto Kurovara detenía su hablar por sentir una presencia diminuta pero llamativa, una presencia familiar, cosa que provocó que moviera su cabeza hacia varias direcciones pareciendo como desorbitado. Cariño, se acerca él. ¿Te encuentras bien?, preguntaba Yasaka con una severa preocupación, pero Kurovara seguía sumido en sí mismo, susurrando, estoy detectado, dijo Kurovara en voz baja mirando fijamente hacia una dirección en específico, provocando que todos los ahí presentes miraran hacia aquella dirección. En aquella dirección, el pasto se movía violentamente, cosa que alertó a más de uno, menos al kitsune negro, el cual, a paso lento, empezaba a caminar hacia esa dirección. Ari, al ver eso, iba a hablar, pero esta era callada por Yasaka, la cual negaba con la cabeza, y con un feto le indicará que solo mirará. Todos los soldados Youka ahí presentes se hacían a un lado para que pasara su general, el cual seguía con la vista dirigida hacia aquellas ciervas que se movían violentamente, eso hasta que se había detenido enfrente de las ciervas. A vista de todos, un muñequito de sombras salía de las ciervas, dejando callados a todos los ahí presentes y curiosos por aquella escena, a excepción de Yasaka y Ari, ya que rápidamente supieron quién pudo haberlo creado. Aquel muñeco de sombras. Kurovara se inclinaba para agarrar a aquel ser con delicadeza, de agarrar por el kitsune. Después de haber sostenido al pequeño ser, enderezaba su postura a la vez que acercaba al ser de sombras al oído, donde después de un par de minutos la pequeña sombra se dispersaba, dejando a un Kurovara serio. Poco a poco las amadas del mismo se acercaban él con duda. Amor, ¿está todo bien?, cuestionaba Ari mientras que ponía su mano en el hombro derecho de su amado. Ya sé dónde se encuentran, era lo primero que decía el pelinegro. No están muy lejos, hay que empezar a movernos, decía Kurovara con la mirada hacia una dirección. Tranquilo, cariño, decía Yasaka, sé que debemos salvar a nuestros hijos lo antes posible, pero debemos tener planes de ataque, contraataque y rescate. No sabemos cuántas son de ellas. Mientras que Yasaka hablaba y trataba de persuadir a Kurovara, Ari terminaba de hablar por Yasaka. Tienen razón, necesito calmarme, vengo de enfrentarme con 3 dragonas, casi entro en pelea con la drogaba Ouroboros. Me encuentro a 3 de las más cercanas a mi otro yo, y cuando llegó a mi casa resulta que secuestran a mis hijas. Este día ha sido muy estresante, decía Kurovara en un tono cansado. Su enfrentamiento había sido al mediodía, durando aproximadamente 1 hora y media. De regreso a Facción le había tomado una media hora, pasando de largo a las 3 mujeres que a su casa solo para enterarse que sus queridos hijos habían sido secuestradas por un grupo de aquellas mujeres que han hecho estos últimos días la vida del castaño algo estresante, así comenzando a buscarlas, llegando a pasar 3 horas de búsqueda. Yasaka, al ver el estado de su amado, decide acercarse a su amado para plantarle un beso y míralo a los ojos. Ya tranquilo, amor, pronto terminará esto. Pega su frente del Kurovara. Ya pronto terminará, decía la rubia en un tono relajante a la vez que abrazaba al kitsune. Se acerca Kurovara para abrazarlo por la espalda. Concuerdo con Yasaka, esto pronto terminará. Además supongo que tienes un plan, ¿verdad?, decía Ari susurrándole al oído a Kurovara, el cual solo se quedaba callado. Inhala y exhala para calmarse. Ok, vamos a hacerlo, dijo el pelinegro en tono relajado. Vale, dijeron ambas mujeres para seguido separarse de su amado y míralo fijamente esperando a que dijera algo. Lo conocían perfectamente y deducían que posiblemente ya tuviera un plan en mente. El pelinegro enderezaba su postura, con una mirada determinada miraba a sus amadas para seguido decirles, ok, tengo un plan, cosa que hizo sonreír a sus amadas ya que tenían razón. Ok, ¿y cuál sería el plan?, preguntaba Yasaka en tono serio cuando su actitud de hace unos momentos. El plan es uno sencillo, es darles lo que piden. Se transforma en Issei. ¿Quieren a Issei o les vamos a dar a mi otro yo?, dijo de forma seria, dejando a los soldados sorprendidos menos a sus amadas. Piensa por unos segundos, así que tu plan es entre comillas entregarte para distraerlas, comentaba Ari de forma analítica. Así es, en lo que estamos distrayendo, que un grupo de nuestros mejores guerreros recuperen a nuestros hijos. El muñeco de Kuno me dio su ubicación exacta, pero antes de eso dieron alguna dirección para el supuesto intercambio.
decía Kurovara en tono serio. No, solo dejaron una nota y nos enviaron aquellas imágenes por círculo mágico, decía Yasaka pensativa. Chasquea la lengua. Esto podría ser un problema, si no nos dieron la ubicación y vamos repentinamente hacia ellas, van a decir en qué momento les dimos la ubicación, o menos que estén muy dañadas mentalmente que se les olvidó aquel detalle, decía Kurovara de forma pensativa al principio, pero ya en tono burlo decía lo último. Amor, si nos hubieran dicho la ubicación, no hubiéramos empezado a buscar y fuéramos directamente a atacarlas por llevarse a nuestros hijos, decía Yasaka con una sonrisa forzada por aquella última parte. Touché, decía Kurovara de forma graciosa, pero bueno, dejando eso de lado, Ari ve preparando a los soldados, que la mayoría regrese a la facción. Aquí veo medio ejército, hay que limitarnos a usar 50 soldados, 25 youkais kitsune y 25 youkais cuervo, arma una estrategia contra un grupo de 16. Al escuchar aquella orden Ari empezaba a acatarla, así comenzaba a movilizar a sus tropas, quedando solo y posibles consecuencias irán con todo, a recuperar a sus preciados hijos, tirar a matar si es necesario, un plan sencillo que les podría hacer bastante daño a aquellas que le hicieron daño a su otro yo. La palabra venganza estaba plasmada en aquel plan. Las horas habían pasado, en aquella casa donde se encontraba el grupo de mujeres el aburrimiento estaba presente, algunas desesperadas y otras cansadas todavía. No se terminaba el plazo de las 24 horas, este plan ya se les había hecho eterno, pero prosperarían por recuperar a su querido castaño. El tiempo seguía pasando y nada bueno pasaba, algunas ya se habían dormido por el aburrimiento y otras estaban en su mundo como Kuroka, que al ver a Aiko una idea se le había venido a la mente. Cuando vuelva con mi dragoncito, aparte de los lindos gatitos que tendremos, esta niña que se parece mucho a mí será nuestra hija adoptiva. Qué linda vida tendré, pronto volveré a ser feliz. Esos eran los pensamientos de la Necómata Pelinegra, mientras que otras como Venelana, Graifia, se imaginaban cosas nada santas, cosas que harían cuando recuperen a su amado, unas noches de locura, donde el placer nunca faltaría. Algunas del resto de aquel grupo de mujeres tales como Ravel, Sona, la tía y Koneko, se imaginaban su reencuentro próximo con el castaño y aquel día que sería uno muy especial, el día en que se casen con Issei, donde las campanas sonaban y una gran fiesta se celebraba. Su imaginación volaba por las nubes, sin saber que nada sería como esperaban. Pocos minutos habían pasado y cada una de ellas dejaba de hacer lo que estaban haciendo, ya que 3 presencias habían detectado cerca del lugar. Una de esas presencias hacía que su ritmo cardíaco aumentara de sobremanera, pero las otras 2 hacían que su sangre hierva de la rabia y enojo. Las causantes de que su felicidad no regresará a ellas estaban aquí presentes, sin rechistar. Todas las ahí presentes salían de aquel lugar no sin antes llevarse a los 4 hijos de los Kitsune, mientras que afuera de la casa Ari, Yasaka e Issei se encontraban afuera. Se podía ver en LSS2 Kitsune, mientras que en Issei se podía ver una cara inexpresiva. Apenas habían llegado y ya se querían ir, pero primero tendrían que salvar a sus hijos. Para realizar aquello, los 4 se habían parado frente a la casa a un par de metros de distancia y empezaron a esperar a que saliera el grupo de chicas / mujeres. En primera instancia, veían como después de un par de minutos la puerta de la casa enfrente suya se abría lentamente como si de una película de terror se tratara. La vista de ambas kitsune se habían afilado al ver cómo el grupo de mujeres salía con la misma mirada de ellas. Un par de segundos después ya todo el grupo de féminas había salido y, como había dicho Kurovara, eran 16 mujeres en aquel grupo, siendo estas Rías Gremori, Sona Citri, la tía Astaroth, Seekvaria Gares, Roigun Belpegor, Ravel Fénix, Serafal Leviathan / Citri, Lady Citri, Lady Fénix, Venelana Gremori / Bael, Graifia Lucifuge, Misla Bael, Lady Agares, Lady Astaroth, Koneko / Shirone Toujo, Kuroka Toujo. El ambiente se había puesto tenso y un silencio profundo se alzaba. El viento empezaba a soplar con gran fuerza y las nubes más negras que grises se aproximaban, señal de una intensa lluvia. Los minutos pasaban y nadie decía nada. El silencio ya se estaba volviendo más profundo si era posible, pero finalmente todo el ambiente se había dispersado, ya que un trío de chicas de aquel grupo daban un paso al frente, siendo estas Rías, Graifia y Venelana, la cual había comenzado a hablar. Así que si viniste
inocente Yasaka, se nota que sí te preocupaban tus hijos, dijo Benelan en un tono calmado pero con un tono de burla. Claro que me preocupo por nuestros hijos, maldita demonio, respondía Yasaka de forma tajante, pero qué boquita querida, pero cambiando de tema vamos directo al punto. Roba esposos, daños de una vez a Ise, decía Rías, roba esposos. ¿Sabes lo que nos costó buscar a Issei? Decía Yasaka en tono serio, no te hagas la inocente Yasaka, vimos en aquella transmisión como tu supuesto esposo se transformaba en Ise para volver a ser ese hombre pelinegro, decía Benelana en tono frío y serio, ¿eh? ¿Hablas de Kurobara? Él está aquí, ¿verdad cariño? Respondía Ari en tono inquisitivo mientras que llamaba a su esposo. Sorprendentemente aquel kitsune pelinegro salía entre las sombras del bosque, dejando confundidas al grupo de mujeres. ¿Pero qué? Gritó una de ellas, no se suponía que ese hombre y Ise eran. Decía otra en shock, cada una de ellas se había sumergido en su mundo, esto no lo habían esperado, los planes que tenían por si ocurría algo o salía mal se habían derrumbado, sus ojos los habría engañado ese día. ¿Acaso aquella sorpresa las dejó alucinando? O algo, esto y más surgía de la mente de cada una pero eran sacadas de sus pensamientos al escuchar la voz de cierta rubia. Muy bien, ya se convencieron. Ahora regresemos a nuestros hijos y nos iremos como si nada hubiera pasado. Malditas, decía Yasaka en tono frío y serio, ¿eh? Así. Vete con tus mocosos a otro lado, dijo Graifi en un tono confundido como todas las ahí presentes. Confusión era lo que abundaba en sus mentes actualmente al escuchar eso. Kuroka y la tía, soltaban a Iko y Kunou respectivamente, mientras que Misla y Sona iban a entregar a Senku y Noboki. Todo fue respectivamente bien. Por ahora. Yasaka, Kurobara, Ari, Kunou, Aiko, Noboki y Senko se iban de aquel lugar, cada madre cargando a su bebé respectivamente, a paso lento se iban de aquel lugar, dejando solos al grupo de mujeres con Issei y un silencio profundo se había formado, las nubes grises habían cubrido por total el cielo, gotas de agua empezaban a caer, significado el inicio de una leve lluvia. Nadie decía nada, al estar solas con su castaño, salían de su confusión, nadie hacía ninguna acción o movimiento hasta que cierta pelirroja muy decidida empezaba a caminar hacia el castaño, el cual tenía su mirada hacia el suelo. A los pocos segundos de haber avanzando, la Gremory atrapaba en un abrazo cariñoso al chico, algo que ella había esperado desde hace mucho tiempo. Así perspectiva, esto era un nuevo inicio para su vida. El resto de las mujeres se acercaba con las mismas intenciones, el hombre que ellas amaban había regresado para salvarlas de aquella obscuridad en la que fueron sumidas por culpas de esos tres malditos que las ocuparon a su placer. Unlo de nuevo a su lado, todo pareciera como si se tratara de un lindo reencuentro después de varios años, 4 en total, casi 5, para algunos sería lo contrario. Todas las chicas ya se habían acercado lo suficiente para estar al lado de su querido Issei, la lluvia cubría a todas, no les importaba que la naturaleza estuviera actuando, era más importante el reencuentro que estaban teniendo ahorita. Nadie decía nada, ni una sola palabra salía de nadie en específico. Así estuvieron por un rato donde poco a poco algunas como Sona, Misla, Kuroka, Benelana, Ravel y Koneko se unían al abrazo del castaño. Un gusto verte de nuevo mi lindo peón, mi Ise, decía Rías en un tono tierno y cariñoso. Issei-sama, qué bueno que volvió con nosotras, decía Ravel en el mismo tono. Issei-senpai, decía Koneko en su tono calmado y tierno mientras hundía su cara en la camisa de Issei. Mucho tiempo sin verte Issei, decía Benelana con cariño. Qué bueno que regresas Issei, Nia, decía Kuroka en su siempre tono coqueto. Así una ola de comentarios empezaban a llegar de cada una que se encontraba en el lugar, todas hablaban cosas dulces, cosas tiernas y demás. En algún punto de esa ola de comentarios, un sollozo se empezaba a escuchar en el lugar dejando a todas calladas, ya que esos sollozos provenían de Issei, cosa que las preocupó un poco. ¿Qué pasa Issei? ¿Por qué llorarás? ¿Qué ocurre? Cuestionaba Graifia preocupada. Tranquilo cariño, ya estás con nosotras de nuevo, decía Misla en tono calmado. De un momento a otro el castaño se zafaba del abrazo de las chicas preocupando a las mismas. Issei-kun, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? Preguntaba Sona en tono preocupado, pero no recibía respuesta. Todas lo empezaban a implorar, preguntar y decir cosas en tono preocupado y angustiado, cosa que solo provocaba el inminente llanto del chico. Así estuvieron por unos segundos hasta que todo quedaba en silencio gracias a un grito del castaño, dejando solo el sonido de las gotas de lluvia cayendo. Ya basta.
Ise-chan, ¿qué te pasa? Dinos qué te ocurre, decía Serafal en un tono triste y preocupado, dejen de estar actuando como si no hubiera pasado nada. Maldita sea. Dijo llorando el chico, tranquilo Issei, relájate, estamos aquí para ti. Trataba de calmar la tía pero obviamente no funcionaba, ustedes son unas desgraciadas. Aquellas palabras de su supuesto amado las había dejado congeladas, como se atreven a buscarme después de lo que me hicieron, pero ¿pero qué rías? ¿Pero qué? ¿Acaso les tengo que recordar que me hicieron? Me traicionaron. Me cambiaron. Se olvidaron de mí. Y ahora vienen en busca de su pendejo. Issei, no digas eso, nosotras te amamos. Si me amaran no hubieran hecho eso, Sona, no digas estupideces. Desde que se estuvieron alejando de mí me preguntaba. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Esto es mi culpa? ¿Acaso no les doy al suficiente atención? Issei, decían algunas con el corazón en la mano, yo solo quería una vida feliz al lado suyo, y la tendrás mi lindo castaño, solo tienes que, pero ahora me arrepiento. ¿Eh? Me arrepiento, 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 así por X 10 veces más. Ve, Issei-senpai, no diga eso, decía con eco triste y alterada, me arrepiento de haberlas conocido, con lágrimas en los ojos y una mirada perdida finalizaba de hablar el castaño, para seguido de eso a vista de todas, ellas sacar una pistola de alto calibre de su bolsillo para rápidamente colocar el cañón en uno de los costados de su cabeza. Aquello había dejado heladas y petrificadas a todas las mujeres de ahí, ni tiempo de reaccionar les había dado el castaño ya que al solo poner el cañón en su cabeza había jalado el gatillo de la pistola, la sangre había salpicado bruscamente el lugar, las que tenían abrazado al chico, al estar más cerca la sangre del mismo las había salpicado un poco, y como si se hubiera tratado de una tragedia la lluvia se empezaba a intensificar. Shock, arrepentimiento, tristeza. Era la fórmula que estaban sintiendo todas ellas, lágrimas empezaban a salir por montones como si de una cascada se tratara, algunas se habían desmayado, y las otras solo habían caído de rodillas. El shock de ver cómo su querido castaño se había suicidado enfrente de ellas las había dejado heladas y solo un grito en grupo se pudo escuchar en aquel bosque. Issei. Fin.